Prepárate a escuchar una de las mejores reflexiones sobre la empatía y el amor propio. Con ella reflexionarás profundamente por varios días. El propietario de una tienda veterinaria se encontraba colocando un gran anuncio en la entrada que decía: "Vendo pequeños cachorros, disponibles ahora mismo". Este tipo de anuncios siempre atraen la atención de los más pequeños, y pronto un niño apareció en la tienda, interesado en conocer los detalles sobre la compra de alguno de estos encantadores perritos. El dueño explicó que los precios variaban desde $20 hasta $50. El niño registró su bolsillo en busca de monedas y dijo: "Solo dispongo de $10. ¿Podría ver a los cachorros?". El hombre sonrió y con un gesto llamó a la perra madre desde la parte trasera de la tienda, seguida de cerca por 5 adorables cachorros. Uno de los cachorros se quedaba atrás, mostrando dificultades para seguir el ritmo. Para él era difícil caminar y solo atinaba a arrastrarse. El niño señaló inmediatamente al cachorro rezagado, que cojeaba, y preguntó qué le sucedía. El dueño explicó que, desde su nacimiento, un veterinario había diagnosticado una cadera defectuosa en el cachorro, lo que significaba que cojearía de por vida, haciendo su vida mucho más difícil que la de los demás. El niño se emocionó mucho y exclamó: "Ese es el cachorro que quiero comprar". Sin embargo, el propietario respondió: No necesitas comprar a ese cachorro. Si realmente lo deseas, te lo regalo". El niño se disgustó y, mirando directamente a los ojos del hombre, le dijo: "No quiero que me lo regales. Ese cachorro vale tanto como los demás, y estoy dispuesto a pagar el precio completo. Te daré mis $10 y agregaré 50 centavos cada mes hasta haberlo pagado por completo". El propietario insistió respondiendo: "Hijo, quizás no quieras comprar a ese cachorro. Nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros cachorros. Además, tu madre podría hacerme un reclamo por venderte este cachorro". Debido a la insistencia del vendedor, el niño se agachó y levantó la pierna izquierda de su pantalón, revelando una pierna cruelmente retorcida e inmovilizada por un antiguo accidente, sostenida por un elaborado aparato de metal. Luego, el niño miró nuevamente al hombre y le dijo: "Bueno, yo tampoco puedo correr muy bien, y este perrito necesita a alguien que lo comprenda". El hombre sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomando aliento, sonrió y dijo: "Hijo, solo espero que cada uno de estos cachorros encuentre un dueño tan especial como tú". La empatía del niño hacia el cachorro supera los límites de nuestro entendimiento. Solo quienes se encuentran en condiciones similares pueden manejar ese nivel de empatía. Recuerda que, en la vida real, la empatía y la comprensión pueden ayudarnos a conectarnos con personas que son diferentes a nosotros. Por eso quiero invitarte a elevar una oración de agradecimiento. Señor, elevo una oración de agradecimiento por todas las bendiciones con que cuento hoy en día. Quiero agradecerte especialmente porque me encuentro lleno de salud, porque puedo oír, porque puedo ver y porque estoy mejor que muchas otras personas. Perdóname si en algún momento de mi vida me he quejado demasiado. Perdóname por no agradecer más seguido las bendiciones que tengo. Por ello, a partir de hoy deseo pensar diferente, dejar de quejarme y empezar a valorar todo lo que tengo. Y sobre todo a entender que todos somos iguales y tenemos el mismo valor delante de tus ojos. Amén. Recuerda suscribirte y darnos un like. Con ellos nos ayudas a continuar creando estas reflexiones para la vida.